Buenas, soy Javier Salmerón y estas son las prácticas de informática. En este vídeo vamos a introducir la librería stdio y más concretamente la función scanf. Comenzamos. Bueno, ya sabemos que una librería es un conjunto de funciones, constantes, variables globales que nos permite realizar una serie de operaciones, ¿no? Nos facilita la tarea. En este caso, stdio lo que nos va a permitir es trabajar más fácilmente con lo que se conoce como entrada-salida estándar. La entrada-salida estándar tiene diferentes formas de manifestarse, pero nosotros en esta asignatura lo vamos a identificar muy fácilmente de la siguiente manera. Para nosotros, la salida estándar va a ser lo que se vea en pantalla, en la consola negra que hemos visto en otros vídeos, ¿no? Y la entrada estándar lo vamos a identificar con lo que introducimos por el teclado. Pero, insisto, esto es simplemente en esta asignatura, pero también puede ser de otra manera. Entonces, bueno, el poder trabajar con la entrada-salida estándar lo que hace es facilitar la interacción usuario-programa, puesto que permite mostrar cosas por pantalla, de forma que el usuario lo ve, y nos permite escribir por teclado cosas introducirle datos al programa. Por lo tanto, es fundamental trabajar con ella. Y aparte, también es importante saber que esta librería tiene funciones para trabajar con ficheros, pero esto todavía no lo vamos a ver. En este vídeo no nos vamos a centrar en esto. Esto será en prácticas posteriores. Antes de seguir avanzando, vamos a introducir un concepto que se ahondará mucho más en prácticas posteriores, que es el de cadenas de caracteres. Resulta importante al menos tener una pequeña definición así, más o menos, al menos tener la idea, para poder seguir trabajando correctamente. Así que vamos a ello. En vídeos anteriores ya hemos tenido un acercamiento a los caracteres ASCII. Estos se trataban con el tipo char, de forma que si, por ejemplo, quiero tratar la palabra hola, pues sé que utilizando 4 variables de tipo char, pues tengo los caracteres de la palabra hola. Pero claro, esto de tener 4 char para una palabra tan corta, es verdad que hombre, se puede trabajar, pero parece insuficiente. ¿No sería mejor poder tener una variable donde yo tuviese la palabra entera? O sea, en vez de 4, una. Eso es posible. Y gracias al tipo cadena de carácter, el cual se expresa de la siguiente manera. Son dos formas posibles. O char y un corchete, 2 corchetes, o char asterisco. Lo veréis de las dos maneras. Entonces, es posible, gracias a este tipo, crear una variable tal que así, en la cual, en esa variable, tenemos la palabra entera en vez de 4, como tenemos aquí. Por ahora, no hace falta saber más. Por ahora esto es suficiente. Simplemente, ahora va a haber funciones en las cuales se va a hacer uso de cadenas de caracteres, y a menos que nos suene raro. Simplemente la idea de que, en vez de tener 4, es posible tener palabras o incluso textos enteros en una misma variable. Bien, teniendo eso en cuenta, vamos a introducir la función scanf. ¿Para qué sirve scanf? Scanf es una función que lee de la entrada estándar. Dicho de otra forma, es una función que nos permite leer datos desde el teclado, por ejemplo, en este caso. Ya que hemos dicho que en esta asignatura vamos a tratar con teclado y pantalla. ¿Cuál es la sintaxis de la función? La sintaxis es un poco más complicada de lo que hemos visto hasta ahora. Así que vamos a primero verlo de una manera más intuitiva. Vemos que tenemos scanf, abrimos paréntesis, una coma, y está claro que ahí dentro va a ir parámetros, ¿no? Pero vamos primero a ir con la idea intuitiva de qué significa cada parámetro. El primero sería ¿qué espero? Y lo siguiente sería ¿dónde lo guardo? Vamos a pararnos un momento y vamos a pensarlo. Hemos dicho que scanf necesita leer datos del teclado. Entonces parece razonable decir que en un parámetro sea qué esperas leer o qué vas a leer y segundo, dónde lo vas a guardar. Al menos por ahora parece que tiene sentido. Vamos a seguir avanzando. Bien, ¿qué más cosas podemos decir? Bueno, para empezar vemos que
devuelve un valor de tipo entero, pero a nosotros en esta asignatura no nos interesa este valor. No lo vamos a usar, así que en principio no hay que explicar qué es lo que devuelve. Bueno, pues seguimos. Vamos primero a descubrir cuál sería el parámetro para la pregunta de ¿qué espero? Se trataría de una cadena de caracteres tal y como hemos visto antes, en la cual pone texto formato. Pues se trataría, tal y como he comentado, de una cadena de caracteres. ¿Y qué es lo que contiene? La información del dato o datos que vamos a leer de la entrada estándar. Es decir, de nuevo, ¿qué espero? O sea, en esa cadena de caracteres tenemos que decir qué datos esperamos encontrar. Pero claro, ¿cómo lo expresamos? Para ello, el elemento básico que va a tener esa cadena, los elementos básicos, van a ser lo que se conoce como especificaciones de formato. ¿Qué son especificaciones de formato? Pues son unos códigos, por así decirlo, aquí lo podemos ver a la izquierda, unos códigos así con tanto por ciento y una letra, los cuales tienen un significado. Es decir, por ejemplo, el código tanto por ciento de significa entero. Sí, el tanto por ciento u, pues un signet int. Y así con todos los tipos que conocemos. Bueno, también tenemos el de cadena de caracteres, pero insisto que este ya lo veremos en la práctica que corresponde. Pero bueno, que ahí también está. Entonces, utilizando estos códigos, yo puedo escribir en una cadena de caracteres qué es lo que espero leer de la entrada estándar. Vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede más claro. Vámonos con una cosa muy simple. Supongamos que yo espero un entero. Yo quiero leer un entero. Pues pondríamos scanf y, entre comillas, para indicar que es cadena, el código de un entero. Esta parte todavía no nos interesa, lo vamos a ver después, ¿no? Pero aquí se puede ver cómo si yo espero un entero, pues pongo tanto por ciento de y punto. Vámonos con otro ejemplo. Si espero dos enteros, ¿qué pasa? Pues entonces tan sencillo como poner dos veces tanto por ciento de. Ojo que es sin espacios. Entonces, bueno, no tiene mucha historia, simplemente aquello que quiera leer lo voy poniendo utilizando estas especificaciones de formato y nada más. Simplemente poner las especificaciones y listo. Un ejemplo más, supongamos que espero un float, un char y un entero. Pues tan sencillo como poner float, o sea, tanto por ciento f, tanto por ciento c, tanto por ciento d. Y ya está. Y mucho cuidado porque significa que queremos como orden float, char y entero. Y esto sería la primera parte de la función scanf, el que espero. Sabiéndonos esta tabla de aquí, no hay que saberse al 100% de memoria, pero sí al menos conocer los más básicos. Vámonos con la segunda. Ahora sería el dónde lo guardo. ¿Y cómo expresamos eso? De la siguiente manera. Poniendo una sucesión de variables donde van a ir el resultado de lo que se lee. Fijaos que, para empezar, puede haber muchas, ¿no? Pero la idea es que por cada expresión de formato que hemos puesto aquí, es decir, si espero un entero, un float y un doble, pues entonces hay que poner, consecuentemente, 3 sitios donde se va a guardar. De ahí que ponga una variable por cada valor. Y aparte, fijaos, y esto es muy importante, que tiene aquí el símbolo ampersand. Eso es muy importante ponerlo porque si no, no funciona adecuadamente la función. Esto es lo que se conoce como paso de parámetros por referencia, que ya se verá en otro vídeo más adelante, pero por ahora simplemente importante, es obligatorio el uso de ampersand. Bueno, de nuevo, quizá ahora no queda claro del todo, así que vámonos con un ejemplo. Tengo aquí 4 variables enteras, una variable float y una variable doble. Vamos ahora a completar los scanf que hemos puesto antes, ya 100% enteros. Por ejemplo, decíamos, espero un entero y quiero guardarlo en una variable, ¿no? Pues ahora, claro, si yo espero un entero, tengo que indicar una variable donde guardarlo. Tan sencillo como eso. No olvidad, de nuevo, el ampersand. Ahora, el siguiente ejemplo era 2 enteros, ¿verdad? Pues de nuevo, pongo aquí 2 expresiones de formato y 2 variables donde lo voy a guardar. Obviamente las variables han tenido que ser previamente declaradas, si no el invento no funciona. Y ya el último ejemplo, pues si espero 3 datos, que era lo que teníamos antes,
pues tengo que colocarlo cada uno de ellos en 3 variables. Realmente, si hemos entendido el funcionamiento básico de scanf, es decir, qué espero, dónde lo guardo, lo demás es simplemente aprenderse una sintaxis, es decir, el tanto por ciento que va con una letra para saber qué es el tipo entero, que si tengo que usar C para char, son detalles menores. Lo mismo con el ampersand, es decir, tengo que poner ampersand en cada variable que quiera guardar. Son detalles menores a fin de cuentas. Pero con esto ya sabemos leer de la entrada estándar. Nos vemos en el próximo vídeo.